Hermanos, Dios les bendiga, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo. Dios les bendiga a todos, le damos gracias a Dios por la vida que nos da, por su amor, por su misericordia, por sus bondades, hermano. La vida que Él nos da es algo que no podemos pagar, hermano, ni con todo el oro del mundo. El tiempo que Él nos da, el tiempo que podemos pasar con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, hermanos. Si tú lo miras, hermano, de la perspectiva que lo ve el Señor, no tenemos cómo pagar, hermano, lo que Dios nos ha dado. La vida, la salud, lo que Dios te da, hermano, te lo da gratuitamente. Y así también te da, hermano, la salvación. Y por misericordia y por gracia estamos en este lugar hoy, una vez más en esta tarde. Y el Señor, amigo y hermanos que nos escuchan, esa salvación Dios nos quiere dar a través de su palabra. La salvación de nuestra alma, conocer a Jesucristo, conocer al Padre y conocer a Cristo verdaderamente. Es algo que tú y yo podemos hacer, hermano. Así que bienvenidos a este espacio, bienvenidos a este tiempo. Dios les bendiga a todos. Por favor, hermanos, compartan esa transmisión para que más almas puedan llegar a los pies del Señor y los hermanos, los amigos que nos van a ver, hermano, puedan escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Seguimos, hermano, con el tema de la ética de Jesús. Seguimos con el punto número 3, la dignificación del hombre. Y vamos a dar un tiempo, hermano, para que estén compartiendo este mensaje mientras recibimos un saludo a nuestro hermano Miguel Reina. Aquí está con nosotros. Dios les bendiga, bienvenidos a todos una vez más en el amor al Señor. Dios les bendiga y bienvenidos. Hola, buenas tardes a todos, buenas noches, Dios les bendiga. Es un privilegio estar aquí nuevamente transmitiendo la palabra de Dios. Gracias a nuestra hermana Gaby que nos da la oportunidad de estar en su casa. Otra vez, gracias a Dios, a su misericordia, estamos aquí. Estos mensajes vienen del cielo, vienen de la palabra de Dios. Y como decía mi hermano Jesús, hermano, gracias porque estamos aquí. Y es la tercera parte que habla de la ética de Jesús. Vimos varios puntos llevamos 2 puntos. El primero fue del amor ágape. El segundo fue el amor ágape. El segundo fue la intencionalidad del corazón, así es. Y ahorita es la dignificación del hombre, que estaremos hablando de eso, en lo que esperamos que se conecten. Saludos al hermano Ezequiel. Dios les bendiga a todos. Gracias a las personas que están aquí también, que son amigos de la hermana que nos abrió su casa, vecinos. Gracias a Dios por sus vidas. Estamos haciendo un poquito de tiempo saludando como siempre, ¿no? Primero que nada, dando gracias a Dios, glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Y pues vamos a hacer una oración ahorita con mi hermano Jesús. Siempre damos un poquito de tiempo para que se empiecen a conectar los demás, ¿verdad, hermano? Amén, así es. Así es, hermanos. Vamos a hacer una oración y te pedimos, hermano, como siempre, ve por tu Biblia, ve por una libreta, una pluma, si tienes, si puedes también, hermano. No es que si no lo hagan ya te vas a condenar y te vas a decir, no, hermano, no. Por si tú, hermano, escuchas el mensaje y escuchaste una palabra, escuchaste un versículo, un texto que te agradó, que te llamó la atención y lo quieres leer y ahí Dios te habla o lo atesoras, te gustó la palabra, es el versículo, te lo quieres aprender o lo quieres mandar a hacer en un cuadro, no sé, hermano, hay algo que Dios va a hacer algo hoy en esta tarde, en este día, pero queremos, hermano, que ustedes tomen esto, hermano, que el Señor nos ha dado, nos ha bendecido, es su palabra y dice la palabra de Dios que si lo que recibimos de gracia lo demos de gracia. Así que vamos a hacer una oración, mis hermanos, inclinen su rostro ahí
en su lugar. Cierren sus ojos y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Señor, Dios y Todopoderoso, Señor, te damos gracias por tu fidelidad, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, por tu grande amor, tus misericordias, tus bondades, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por la vida, Señor, de nuestra hermana Gaby, Señor, por la vida de Rogelio. Gracias, Señor, por la vida, Señor, de sus vecinos, Señor Padre eterno, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Gracias por los hermanos que nos miran, los amigos, Señor. Hermanos y amigos que nos miran. Gracias, Padre, por sus vidas, porque, Señor, sabemos que esta palabra, Señor, ha de ser de bendición para sus vidas. Señor, te adoramos, Dios, te exaltamos, te damos gracias, Padre. No tenemos cómo pagarte todo lo que tú has hecho hasta este día por nosotros. Nos has guardado, nos has bendecido, nunca nos ha faltado el alimento. Y tú, Señor, has dado, Señor, a tu Hijo Jesucristo para morir, Señor, por nosotros. Y recibimos también tu palabra, recibimos, bendito Dios, lo que tu Hijo Jesús hoy, Señor, quiere hablarnos a nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Ponemos este tiempo, Señor. Bendice las familias, Padre. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor, y que no sea Miguel, que no sea Jesús, Señor. Nosotros nada somos, Señor. Nada merecemos, Padre. Tú mereces toda la honra y la gloria, pero usa nuestras vidas por amor a las almas que escuchan, Señor. Limpia, Señor, nuestros pensamientos, limpia nuestros labios y úsanos, Señor, para hablar tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos. Estamos en este tema, la ética de Jesús, en el punto número 3, la dignificación del hombre. ¿Qué es la dignificación del hombre? Vamos a mirar esto rápidamente y vamos a ir posteriormente a la palabra de Dios. Nuestro hermano Miguel nos va a empezar a explicar brevemente cuál es el tema, el significado, hermano, y él va a empezar a compartirte lo que significa este tema, la dignificación del hombre. Dios te bendiga, bienvenidos. Sí, gracias hermano. Sí, mire, tocamos los temas, nuevamente les comento, es el tercer tema de la ética de Jesús. Estamos conociendo a un Jesús que estaba en contra de dogmas, estructuras y de todo lo que el hombre construía, como en Génesis la Torre de Babel. Sí, todas esas intentos de hombre para llegar a Dios, vino Jesús y los hizo pedazos. Y ahorita mismo lo está haciendo cuando estamos viendo un cristianismo que no tiene nada que ver con Jesús ni con su palabra. Bueno, pues hablamos del amor ágape, que es el amor que Dios nos da, que con ese amor debemos de amarlo a Él. Amén. Y a los demás, hermano. Amén. Y de la intencionalidad del corazón, o sea, con qué intención haces lo que haces, ¿no? Y principalmente en las cosas de Dios, con qué intención estamos nosotros aquí, si es para hacernos famosos o para glorificar a Dios, ¿no? Por supuesto que esto nació en ayuno y oración y pues estamos aquí gracias a Dios, gracias a su guía divina de su Espíritu Santo. Y el punto 3 es la dignificación del hombre. Primero que nada, ¿qué es la dignificación del hombre? Pues Dios te vuelve tu dignidad. Cuando tú llegas a Él, y vamos a empezar con una escritura en Lucas 13, hermano, por favor. Amén. 13, versículo 10 al 17. Amén. Dice, como subtítulo dice, Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Y ahorita vamos a explicar para los que no conocen mucho de Biblia, vamos a explicar, hermano Miguel, si nos puede hacer por favor de explicarnos qué es el día de reposo. Sí. Porque muchos, para que lo vayamos entendiendo. Dice la palabra de Dios en Lucas 13, 10, dice, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años que tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios.
Pero el principal de la sinagoga, enojado que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros ¿no desatáis el día de reposo a su buey o a su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Bueno, pues el día de reposo. El día de reposo no es que estés tú en tu casita sin hacer nada, ¿no? Pasivo. Es una explicación. El día de reposo, más que nada, es glorificar a Dios. Sí, el día de reposo supuestamente fue el día que Dios descansó, pero bueno, ¿cómo es posible si Dios trabaja todos los días, no? Y bueno, para aquí el sábado, para los líderes de ese tiempo, para los fariseos, el sábado estaba constituido en una estructura sólida. Era un día, pero especial, más que cualquier otra cosa, porque para ellos supuestamente fue el día que Dios descansó, que nos habla en Génesis, ¿no? El sábado se había constituido en una estructura sólida y el que violara el sábado tenía serios problemas. Dentro bueno, en ese tiempo había aproximadamente 50 trabajos que no se podían hacer, que no podías llevar a cabo y bueno, en este caso uno de ellos y los más, ¿cómo se podría decir? Más condenados, hermano, o más que eran de que no se podían violar. Uno de ellos era el hacer milagros. Pero Jesús le dice a estas personas que Él vino, primero que nada Jesús vino a romper toda estructura humana, ¿no? En este caso, Cristo liberó a esta mujer. Dice que Satanás la tenía atada, ¿no, hermano? Y aparte les dice el Señor Jesucristo que cómo ustedes desatan a sus animales en el día de reposo y cómo no he de desatar yo a esta mujer. Vamos, el líder religioso llegó a Jesús y le reclamó y le dijo: ¿cómo te atreves a hacer tal cosa? ¿Por qué violas el día de reposo, el día sagrado, el día de descanso? ¿Sí? Estaba aquí, hermano, pues sacando toda su religiosidad, y algo que también lo hacían ellos era por envidia. Había muchos factores ahí por los cuales, además de que era día de reposo, ellos eran fariseos, estaban apegados a la ley, ¿sí? Por supuesto que no la obedecían como tal, y bueno, pues Jesús vino a romper todas esas estructuras, y por eso lamentablemente lo mataron. Amén. Lo crucificaron, porque él, como comentamos desde el otro día, venía a acabar con todas esas cosas que el hombre hace, que el hombre en su entendimiento no sé, lleva a cabo, tanto en las iglesias como en el cristianismo de ahora. Toda estructura humana, todo dogma, toda religiosidad, Jesucristo vino a romperla, a acabar, a derribarla sin ningún problema. Y porque Jesús vino, dice que no respetó ninguna estructura,
si ésta estaba sobre las personas. Aquí uno de los problemas por el cual Jesús no respetaba esas estructuras del hombre, hermano, es porque todas sobrepasaban a los hombres. Sí, por ejemplo, cómo era impresionante, ¿no? Cómo Cristo dignificó a las personas en ese tiempo, porque también a los niños se les discriminaba de una manera terrible, ¿no? Por ser niños. ¿Y qué hizo Jesús, hermano? Vamos a leer, por favor, ahí en Mateo 19. Mateo 19, 14. Estamos tratando de juntar todo lo que hacían ellos y que Jesús venía a derribar. Mateo 19, 14. Dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y Jesús, él amaba a los niños y les decía, dejad venir a los niños a mí. Y eso que dice que porque de ellos es el reino de los cielos, cuando en Juan capítulo 3 Nicodemo le pregunta que cómo es que podemos volver cómo podremos entrar al reino de los cielos, dice que a menos que seáis como niños, ¿no? Amén. Volviendo a nacer, ¿sí? Bueno, eso quiere decir que seamos inocentes para la maldad. Eso habla de un corazón limpio y puro para Dios, porque un niño comete errores, pero no lo hace como una persona adulta que ya es con malicia. Entonces, por eso no querían a los niños por su inocencia en ese tiempo. Pero fíjense qué tremendo, hermano Jesús, que incluso Jesús se juntó con los leprosos. Amén, así es. Y se juntó con las prostitutas. Imagínense, nada más se juntó con lo más vil y menospreciado. Y ahora ya hay movimientos, iglesias que ni siquiera se les acercan a ese tipo de personas y los discriminan, los señalan, los condenan, y todo ese tipo de argumentos que había antes, ahora los hay. Argumentos y estructuras de hombre, dogmas y toda como dice Proverbios, ¿no? Toda prudencia, que se apoyan en su propia prudencia, ¿no? Aquí vino Jesús a acabar y a derribar con todo, y ahorita mismo por eso lo está derribando, porque cuando Jesús sanó a esta mujer, imagínense, esta mujer tenía 18 años sufriendo y Jesús la hizo libre. O sea, gente en ese tiempo ni se juntaban con ese tipo de personas, igual con los leprosos, porque eran gentes inmundas. Y Jesús anduvo rodeado de todos ellos. Entonces, lo mismo ahora. Aquí podemos ver cómo Jesucristo empieza a regresarle su dignidad al ser humano cuando te perdona de tus pecados. Y ahorita vamos a leer otra escritura muy importante que va con este tema, donde también Jesús derriba todo argumento y te hace libre, pero principalmente te regresa tu dignidad, hermano. Amén. Hay algo bien importante, hermanos, que tenemos que ver ahí en ese pasaje, ahí en Lucas capítulo 13, Lucas 13, en el versículo, vamos a leerlo nuevamente. Dice, enseñaba Jesús, en el versículo 10, enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo. ¿Qué enseñaba? Enseñaba la palabra. Les enseñaba, o sea que hermano, este mensaje, esta enseñanza, lo que el Señor les estaba diciendo, no les estaba diciendo a gente que no sabía, gente que no conocía. Era gente que ya conocía de la palabra de Dios, pero que había entendido la palabra de Dios mal. Dice, y había allí una mujer desde hace 18 años que tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Ahí, hermano, con ellos estaba
la conocían. Era una mujer que no era desconocida, era una mujer tal vez de la familia de ellos. Cuando Jesús la vio, escucha, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Primeramente, hermano, lo que Dios hace, nos hace libres. Cuando Dios devuelve nuestra dignidad, nos hace libres de nuestro pecado. Porque tú y yo podemos, hermano, tener dignidad, pero el pecado que traemos dentro de nuestro interior, aunque tú y yo tengamos dignidad ante la gente, el pecado, hermano, el pecado hace que tú y yo nos sintamos inseguros, que tú y yo, hermano, nos sintamos la peor persona, que tú y yo nos sintamos menos que los demás. Cuando la palabra de Dios dice que delante de Dios no hay excepción de personas, dice la palabra de Dios, versículo 13, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga se enojó que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Se enojó este hombre. Dijo a la gente, o sea, la quiso reprender, la quiso corregir según sus pensamientos, según lo que le habían enseñado, según lo que él había creído, según lo que él había leído. Por eso te estamos hablando con la palabra de Dios, hermano, porque por mucho tiempo te han enseñado cosas que están mal, cosas que están erradas, cosas que van en contra de la ética de Jesús. Decía este pastor, cosas que son antiéticas en cuanto a la ética de Jesús. Dice la palabra de Dios, dice, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venir y ser sanados, y no en el día de reposo, les decía. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita. Le dijo a él: ¿qué es una persona hipócrita, hermano? Es una persona que finge una cualidad, un sentimiento, una virtud o una opinión que tiene. La está fingiendo porque ni ellos mismos, el Señor mismo más adelante les dice, entonces dice el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo a su buey o a su asno del pesebre y lo lleva a beber. Hace una comparación, hermano, una hija de Abraham con un animal de ellos. O sea, no vale más alguien, una persona, que un animal. Ellos le estaban dando el valor más a un animal que una persona. La religiosidad hace eso, hermano. La religiosidad, los conceptos humanos, los pensamientos humanos, las creencias humanos, la religión hace eso. Le da más, hermano, le da más valor a las cosas insignificantes que al ser humano. Por eso el Señor Jesucristo vino a esta tierra y hizo esto con esta mujer y les describe. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debería desatar de esta ligadura en el día de reposo. O sea, si ustedes desatan a su animal para darles de beber, y esta mujer que también estaba atada, ¿no se dan cuenta que también ella necesita ser desatada? Pero como ellos en su humanidad, en su religiosidad, no podían, hermano. Vivía esta gente, dice, hermano, 18 años estaba ahí y ellos nunca pudieron hacer nada. Es por eso, hermano. ¿Sabes? Una principal de las razones, hermano, por lo cual la religión es eso, la religión. Porque las cosas que Dios hace, la religión no las puede hacer. Porque las cosas, hermano, la dignificación del hombre que Dios da a través de Jesucristo, a través de la ética de Jesús, la religión no la puede dar. ¿Por qué? Porque la religión está enfrascada en dogmas, en pensamientos, en leyes humanas, en creencias humanas.
haz esto, no hagas esto, haz lo otro, nada más puedes ir aquí, allá, y no. Cristo mismo decía, yo soy el reposo, yo soy vuestro reposo. Dios, hermano, a través del caminar, a través del tiempo, estableció leyes a causa del hombre. Estableció el día de reposo, pero fue a causa del hombre. Porque, hermano, si ves en este tiempo, muchos que estaban en una iglesia, muchos que estaban en una religión, tenían tiempo para trabajar hasta hubieran querido que el día tuviera 36 horas, 40 horas para poder seguir trabajando. Pero ni una de esas horas, o si tan solo una hora, le daban a Dios. Pero por eso Dios estableció un día a causa del hombre, porque el hombre se afana. El hombre, hermano, está pensando solamente en lo que va a comer, en lo que va a beber, en lo que va a hacer el día de mañana, pero no se da cuenta, hermano, que la vida no nos pertenece a nosotros. La vida le pertenece a Dios. Dios es el dueño de nuestra vida. Y aunque tú y yo nos afanemos por el día de mañana, si el Señor nos quiere llamar a cuentas hoy, en esta noche, en esta tarde, Dios lo va a hacer. Así que la ética de Jesús, y hermano, y la dignificación del hombre, la religión no la puede dar, solamente Jesucristo la da. Amén, hermano mío. Sí, bueno, te voy a dar la definición de dogma para que tengamos una más completa comprensión de lo que estamos hablando. Punto esencial de una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema. Entonces es algo que, o sea, es religiosidad, vamos, ¿sí? Porque te ponen, en las iglesias te meten cada idea, vamos, ya no queremos ser tan específicos, pero bueno, que si no usan corbata los hombres, que si las mujeres no traen falda, y que si no traen velo, y que primero tienen que dar los anuncios, y luego los diezmos, y que luego las ofrendas, y que luego la Santa Cena, y o sea, puras cosas que, digo, la Santa Cena y el diezmar y la Santa Cena, pues sí está escrito en la palabra de Dios, pero vamos, a veces dan la Santa Cena y pasan en pecado, ¿no? Y la verdad es que la gente no tiene ni idea de lo que es la Santa Cena, no tienen ni idea ni de lo que es unos ni el diezmo saben de lo que es, ni la ofrenda, ¿no? Nada más hablan de puro dinero y bueno, cada movimiento y cada iglesia tiene sus dogmas, entonces podemos ver que es más que pura religiosidad, porque en realidad si vamos a las Escrituras, no es el Jesucristo el que murió por nosotros el que están predicando, y mucho menos el que están representando, porque lo podemos ver. Jesús abrazó a los leprosos, él no tuvo miedo de que se fueran a contaminar o que le fuera a pasar la lepra, oraba por los enfermos. Ahora ya con la pandemia los mismos supuestos cristianos ya traen guantes y cubrebocas y ya no te quieren ni saludar, o sea, le tienen más miedo a una pandemia. Bueno, mira, bueno fuera que lo hicieran por respeto al gobierno, pero lo hacen porque tienen miedo de contagiarse, hermano, ¿sí? Lo hacen por eso, no porque respeten las leyes terrenales, sino porque les da miedo andar en lugares públicos y esto, y realmente hago este comentario porque también vamos a hablar del temor de Dios, ¿sí? Porque aquí entra, porque dentro de los dogmas y de todo eso le tienen más temor al hombre que a Dios, y hacen y deshacen cosas en la iglesia sin predicar al Cristo de la Biblia, y les da miedo lo que el hombre le diga, o por qué llegaste tarde, ¿no? ¿Por qué no viniste al servicio? Y ya se están
metiendo en otras cosas que de plano Jesucristo no tiene nada que ver ahí. Yo quiero ir a una escritura en Juan capítulo 8, es otro ejemplo que Jesús da de la dignificación del hombre, o de la mujer, vamos, de la persona que se acerca a Cristo. Dios le devuelve su dignidad. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículo 1, dice: y Jesús se fue al monte de los olivos. Cuando Jesús iba al monte, sabemos que se iba a orar. Entonces entendemos aquí que venía de orar Jesús. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. O sea, la estaban acusando y condenando, exhibiendo, y todo lo que se llame condenar, ¿no, hermano Jesús? Denigrar, ¿no? Denigrar, la estaban pisoteando también, la estaban sobajando y poniendo más. Bueno, y en la ley, dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Fíjense nada más cómo tenían más temor de hombre. Claro, por supuesto, Moisés es un gran hombre de Dios que está en las Escrituras, fue un profeta, pero ellos supuestamente estaban siguiendo lo que Moisés escribió, pero no conocían a Dios de la Biblia, no conocían al Dios verdadero. Estaban, para empezar, estaban siendo más exigentes con los pecadores que con ellos mismos, que estaban en peor pecado de religiosidad y sintiéndose santos y puros. Dice: y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían también para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Los eruditos, los estudiosos de la palabra de Dios, piensan y creen que cuando Jesús, antes y después que dice que estaba inclinado en la tierra y escribiendo, piensan que probablemente estaba escribiendo los pecados de cada uno de ellos, porque acuérdense que el mismo Jesús conocía las intenciones del corazón y sus mentes de estas personas. Y por eso dice: inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, asustados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Ahora, sabemos que tenemos la conciencia, que es una parte del Espíritu Santo que nos reprende cuando hacemos algo malo. Nos dice la conciencia que estamos mal. Esa es parte del Espíritu de Dios que nos dio, que nos dejó para que no pecáramos deliberadamente, como dice Gálatas 5, ¿sí? Que los deseos de la carne son contra el Espíritu y los del Espíritu son contra la carne y se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aquí el Espíritu Santo los estaba haciendo entrar en razón, vamos, los estaba haciendo meditar. Por eso se fueron, y yo quiero pensar que se fueron más tristes, aparte de que su conciencia los acusaba, se fueron más tristes porque no pudieron
acusar a Jesús ni agarrarlo en ninguna infracción. Y 2, que ellos querían que la mujer fuera condenada y apedreada, pero les dio más coraje eso, que el mismo Jesús no cayó en sus insinuaciones y que la mujer no fue apedreada. Eso es lo que más les dolió, porque ellos querían la muerte de esa mujer, porque eran santos como ahora, ¿no? Los apóstoles que hay y todos esos hombres que tienen alas, que hasta querubines ya hay en las iglesias. Dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condena? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Fíjense qué hermoso es Dios, que todos sus pecados le fueron perdonados, y no obstante le dijo: vete. No le tuvo que andar dando seguimiento, no le tuvo que andar atrás de ella para ver si andaba pecando, no tuvo que estarle llamando por teléfono, que dónde estás, qué haces, porque es ahora lo que hacen, hermano. Llega un alma nueva a la iglesia y, híjole, las corren con sus actitudes, porque las acosan o los acosan tanto que ya no quieren saber nada de Dios, por sus dogmas, por su estructura de hombre, sus ministerios y todo lo que están metiendo a la iglesia. Dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Otro punto bien importante, y con el que le voy a dar la palabra a mi hermano Jesús, es de que cuando tú llegas a Jesús, a los pies de Cristo, tengas pecado que tengas, hayas hecho lo que hayas hecho, Él te perdona si te arrepientes de corazón, ¿sí? Y te hace libre y te dice que no peques más, porque no te dice vete de rodillas a tal lado, no te dice rézale a tal santo, no te dice prende una veladora, no te dice date de azotes en la espalda. Nada más dice sencillamente, hermano Jesús, vete y no peques más, porque Él nos da, con esa misma palabra, nos da libertad y nos da autoridad para poder, nos da el dominio propio para poder reprender el pecado en el nombre de Jesús, creyendo en Él, como lo hizo esta mujer que después le servía, hermano. Si tú te arrepientes de tus pecados, sigues a Jesucristo y le sirves de corazón, no vuelves al pecado. Otro punto bien importante, podemos ver las escrituras donde ella le seguía, más adelante habla de ella, sigue hablando de esta mujer, y le seguía, pero seguía sus pisadas de Jesús. Es lo que tenemos que hacer para no volver al pecado. Amén. La dignificación del hombre, hermanos. Mateo capítulo 18, versículo 10 al 14, vamos a leerlo rápidamente. Y mira cómo empieza esta parábola. Mira cómo inicia esta parábola, hermano. Dice: mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños. Escucha: porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Es una, hermano, es una verdaderamente, hermano, te sorprende la palabra de Dios, porque la dignificación de Jesús es esto, hermano, que Dios le da el valor que el hombre merece. Dios le da al hombre por igual el valor que el hombre merece, no importando su condición, no importando quiénes fuimos, no importando quiénes somos. Dios, hermano, aboga por nosotros, aboga por los derechos del hombre, porque los dogmas, como hemos dicho, la religiosidad, las religiones pisotean, hermano, los valores del hombre, pisotean, hacen menor a una persona y hacen mayor a otra persona. Los títulos no sirven, hermano. El día de que tú y yo estemos delante de Dios, tu título, mi título no va a valer nada. Lo que vale es lo que acabamos de leer: vete y no peques más, vive una vida en santidad. Eso es lo que vale,
porque sin santidad nadie verá al Señor. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles, dice, en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Escucha, ¿qué os parece? Si el hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscarla, la que se había descarriado. Dice, y si acontece, que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por ella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad del Padre, de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad del Padre que se pierda uno de estos pequeños. ¿Qué os parece, hermano? Dice la palabra de Dios en el versículo 12. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? No deja las 99 y va por los montes a buscarla, la que se había descarriado. Está diciendo, hermano, no está diciendo que le manda un mensaje, que le hace una llamada. No, está diciendo que va, deja al puño de ovejas que ya están salvas, que están en el redil, que ya tienen alimento, que ya están protegidas, porque para eso están aquellos líderes, hermano, que cuidan al rebaño, no como en este tiempo que nomás las trasquilan. Son lobos rapaces que trasquilan a las ovejas y no se dan cuenta, hermano, que están haciendo daño a las ovejas. Dice la palabra de Dios, no deja las 99 y va por la que se descarrió, va. O sea, paga, hermano, sufre lo que se tiene que sufrir por una. El Señor decía, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Cada uno de nosotros, hermano, que conocemos al Señor Jesucristo, tenemos, hermano, que llegar a ese nivel. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha puesto, hermano, el ejemplo, Jesucristo. No te estoy hablando de ningún hombre, aquí no venimos a exaltar a hombres, aquí no venimos a exaltar religión, aquí no venimos a exaltar ningún movimiento, aquí el único que es exaltado y glorificado es Jesucristo, es Dios, porque Él es el único santo, Él es el único, hermano, Él es el que dio su vida en la cruz del Calvario por ti, por mí. Nadie, hermano, así sea un hombre muy recto, muy reconocido, tenga títulos, hermano, tenga poderes del Espíritu Santo, claro, lo honramos, pero no, hermano, no reconocemos, porque todo viene de Dios. La salvación viene del Señor Jesucristo, hermano. Y dice el Señor Jesucristo, mirad que no menospreciéis a uno de estos. Cuando alguien, hermano, no es capaz de ir por alguien, por una oveja que se descarrió, está haciendo esto. El Señor empieza a decir en esta parábola, cuídense que no menosprecien a uno de esos pequeños. ¿Por qué? Porque te decimos y te volvemos a repetir, la dignificación del hombre, hermano, es que Dios da el valor que el hombre merece. Vemos en la otra parábola, hermano, que estos hombres preferían desatar a un animal que permitir que fuera desatada una mujer que estaba 18 años encorvada. Y es lo que hace, hermano, la religión. Tu religiosidad, mi religiosidad, hace muchas cosas, hermano. Y por eso mucha gente, hermano, está lastimada, por eso mucha gente está herida. Pero, hermano, hemos comprendido que la palabra de Dios en este tiempo, Dios está trayendo un mover especial. Amigo y hermanos que nos escuchan, yo sé que Dios está hablando a tu vida y que no es Miguel, no soy yo, es la palabra de Dios. Que Dios te está enseñando a través de la palabra de Dios todo lo contrario a un evangelio torcido que nos han mostrado, todo lo contrario a una palabra que nos han vendido.
Porque como ejemplo, hermano, está esta parábola. El pastor deja las 99 y va por la que se perdió, por la que se descarrió. ¿Por qué? Porque tiene el mismo valor, hermano. Porque ¿qué hacemos, hermano, entre nosotros si nomás nos predicamos unos a otros, si ya conocemos de la palabra? Dios nos ha dado la oportunidad de predicarte este evangelio. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta y Dios ha abierto, hermano, nuestros ojos por medio de esta palabra. Por eso te la compartimos, no porque queramos, hermano, hacer seguidores, no porque queramos que la gente nos siga a nosotros, no, hermano, siga a Jesucristo. Miguel y Jesús no valen nada, no son nada, no somos ni pastores, ni profetas, no tenemos ningún título, no somos nada, hermano. Aquí el que vale es Jesucristo. Siga a Jesucristo, siga al Señor Jesucristo, ámalo a Él, entrégale tu vida a Él, hónralo a Él, vive para Él, da tu vida, hermano, para Él. Solamente a Él agrádale. No trates de agradar a nadie, hermano, de hoy en adelante. Porque, hermano, lo que el Señor Jesucristo vino a hacer, si el Señor Jesucristo se hubiera puesto a pensar en agradar, hermano, a los hombres, jamás esa mujer encorvada hubiera sido sanada. Jamás esta mujer que fue encontrada en el acto de adulterio hubiera sido salva. Jamás esta oveja que se perdió hubiera sido rescatada. Por agradar al hombre, por el qué dirán, por el qué pensarán. Que piensen lo que piensen, hermano. Tú toma una decisión y sigue a Jesucristo. Sigue al Señor Jesucristo. Deja todos los dogmas, toda la religiosidad a un lado, tíralas a la basura. Vive en santidad, ama al Señor y sigue al Señor Jesucristo. Por último, hermano, yo te quiero leer. Vemos, hermano, Mateo capítulo 12, versículo 9 al 14. Vemos otro día, hermano, otro día de reposo. Mateo 12, vamos a leerlo rápidamente, del 9 al 14. Dice la palabra de Dios: el hombre de la mano seca. Otro ejemplo, hermano, del día de reposo. Otro ejemplo de la dignificación del hombre. Que Dios, hermano, da el valor que el hombre merece tener. Dice: pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús, escucha, para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Cuando ellos, hermano, sabían. ¿Cuántas veces, hermano, no se han acercado hombres y mujeres nada más como para poder probar tu corazón? Y te fijas, hermano, lo que el Señor hace. Dice, Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, escucha, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le echan dice, mano y la levanta? O sea, va y trabaja, hace el esfuerzo. Pues cuánto más vale un hombre que dice que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y le fue restaurada, dice, le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Por eso crucificaron al Señor Jesucristo, hermano. Porque les daba el valor a la gente, el valor que merecía la gente. El Señor Jesucristo nos dio ese valor. El Señor Jesucristo te dio ese valor. ¿Y sabes lo que hacen los religiosos? ¿Sabes lo que hacen, hermano, los que están en una religiosidad? En lugar de decir gloria a Dios, ¿sabes qué? No les importa. Sienten odio, les da coraje, les da envidia. En lugar de decir gloria a Dios porque una persona fue salva, gloria a Dios porque una persona fue libre, gloria a Dios porque una persona fue limpia, gloria a Dios porque una persona fue sanada, les da coraje, les da envidia, su religiosidad. Y esa es la dignificación del hombre. Por eso crucificaron al Señor Jesucristo. Porque en su pensamiento, hermano, de hombre, su pensamiento natural estaba transgrediendo la ley de Moisés. Y cuando lo crucificaron pensaban que estaban haciendo bien, hermano. Pero sorpresa, se dieron cuenta que crucificaron al Hijo de Dios. Así que la dignificación del hombre, hermano, no es lo que tú y yo pensamos muchas veces.
La dignificación del hombre, hermano, va más allá de nuestros dogmas, de nuestra religiosidad. Va, y tenemos, hermano, que vivir en eso. Hay que cuidar, analicémonos, hermano, qué estamos haciendo, qué es lo que hemos hecho, hermano, hasta este día, porque nosotros hemos cometido error. En lo personal yo te puedo decir, yo he hecho cosas, hermano, que no tendría que hacer, pero aquí el Señor Jesucristo en su palabra me está corrigiendo, y bendita sea su palabra, hermano. ¿Qué es eso? Que te trae corrección, te dirige, te encamina y te da la oportunidad, hermano, de corregir tu camino y no ser, hermano, como esos fariseos hipócritas que fingen, hermano, una cosa que ni ellos hacen, que ni ellos, hermano, dicen muchas cosas, tantas cosas, se llenan la boca de palabras, hermano, que no cumplen, hermano, de las tantas cosas que salen de sus labios. Así que, hermano, escucha la palabra, escucha el consejo del Señor. Muchas gracias, Dios te bendiga. Sí, para terminar ya, podemos darnos cuenta que no tiene nada que ver, que cada transmisión que Dios nos da de la ética de Jesús, podemos darnos cuenta que nosotros mismos no podemos ver qué tan perdida está la humanidad principalmente, y la gente que supuestamente conoce a Dios no saben del Dios verdadero. Quiero terminar con 1 Corintios capítulo 1 versículo 26. 1 Corintios 1, 26 dice la palabra de Dios: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin, dice el 28, dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. ¿Qué hizo Jesús? Lo que no es, para deshacer lo que es, ¿no? Amén, así es. Podemos ver que Dios está dedicado a desbaratar las falsas doctrinas y la sabiduría del mundo. Últimamente y en estos tiempos, Dios va a derribar todo argumento humano, toda falsa doctrina, toda falsa enseñanza, todo ministerio que se siente poderoso. Dios va a derrumbar y va a derribar, y ustedes lo van a ver, cómo van a caer todos esos dogmas y esas enseñanzas humanas. Si Dios las está derribando ya, Dios lo hizo antes y lo está haciendo ahora, y lo que se viene es más tremendo, que la gente va a abrir sus ojos y va a decir: ¿dónde está Jesucristo, el Dios de la Biblia? Porque en las iglesias de ahora, en muchas, que ya la mayoría, del 70% de las iglesias que hay ahorita, cristianas, son falsas. El 30% se salva, y esos hombres de Dios están predicando la verdad, están predicando a Jesucristo, y están derrumbando todo argumento de hombre, toda ideología de hombre. No nosotros, sino el poder de esto, mira, el poder de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo. No es Jesús, no es Miguel, es el Espíritu Santo glorificando a Jesucristo a través de lo que está pasando y de lo que va a venir. Lo repetimos, ¿sí? Lo repetimos. La otra vez, hace un mes aproximadamente, el Señor nos marcaba que viene ahora enfermedades contra los niños, ¿sí? Viene enfermedades contra los niños, viene persecución a la iglesia, y Dios va a sacar a la luz quién es de verdad. Te lo volvemos a decir: el corazón de todos esos líderes
y de todas las religiones Dios va a sacar quienes son de verdad y va a rescatar a su pueblo que lo ama, que están con los católicos, que están con los testigos, que están incluso con los musulmanes, con los judíos, con los hebreos, con todas esas religiones. Dios va a hacer esto, va a arrebatar a su iglesia verdadera y los va a dignificar y les va a enseñar quién es el Dios de Israel, el Dios de la tierra y del universo, aquel Dios que te ama y que dio su vida por ti. Jesucristo dio su vida por ti, no dio su vida a ningún pastor, ningún apóstol. No le temas al hombre, témele a Dios, no le temas a ningún virus, no le temas a ninguna enfermedad. Vamos a hablar más adelante del temor de Dios para que veas qué es el temor de Dios de verdad. No es un temor de miedo, es un temor reverente como a un padre, ¿sí? Con respeto y con amor se le teme a Dios. Así es que en estos momentos te decimos, Dios te vuelve tu dignidad. Si tú te arrepientes de tus pecados, le pides perdón a Dios y te dice, vete y no peques más. Dios está derribando todo aquello que es basura, que no sirve, para que puedas ser limpio y salvo y puedas llegar al reino de los cielos como una iglesia sin mancha y sin arruga. Muchas gracias, Dios les bendiga y les amamos de verdad. Vamos a orar, hermano Jesús, para terminar. Vamos a darle gracias a Dios por estos mensajes, por esta transmisión, porque sabemos que es el Espíritu Santo. Padre, hoy te damos gracias por este amor, Señor, por esta misericordia de parte tuya, por estos mensajes, Padre, porque sé que estás abriendo los ojos de muchos, Señor, porque podemos escuchar tu palabra, porque podemos darnos cuenta, Señor, lo que tú hiciste, Padre, en tu ministerio aquí, Jesús, y que lo estás haciendo ahora a través de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos porque el único que brilla aquí eres tú, Señor, en estas transmisiones, y el único que va a ser glorificado eres tú, Padre Altísimo. Oramos por toda esa gente, oramos por todas estas almas que están escuchando el mensaje, Señor. Oramos por todos los que lo van a escuchar, Padre, y te rogamos que tu Espíritu Santo los toque de una manera especial, Señor, que tú les puedas enseñar cuál es la ética tuya, la ética de Jesucristo, Padre. Enséñales el verdadero amor ágape, Señor. Padre, saca todas las intenciones del corazón, sean buenas o sean malas, Señor, para que perfecciones a tu iglesia. Te rogamos, Padre, que nos regrese nuestra dignidad y a aquellos que se están acercando a ti, Señor, que los puedas perdonar, Padre. Te damos gracias, te bendecimos hoy y siempre, Señor. Te rogamos hoy por la próxima transmisión, Señor, que habla del dolor, de la cruz, del sufrimiento, Señor, que ahora muchos no quieren pagar, Señor. Te pedimos que tú hables, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, a toda la gente que nos escuche. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos este tiempo, te bendecimos, Padre, te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima transmisión, si el Señor lo permite. Gracias a todos. Gracias, Dios les bendiga. Les amamos.